Tamara, buenos días, ¿me escucha? Hola. Nelson, buenos días. Hemos podido hacer el contacto con usted, mi querida Tamara, porque particularmente creo que ustedes allá no sufren de apagones. No, no, aquí hay luz, bastante luz Por, en al- mucho sentido. por alguna Lamento razón, mucho. por alguna razón, acá en mi ciudad tampoco se ha ido. Entiendo Qué que bueno. hay muchos sectores en el país que sí se ha ido la energía, pero que afortunadamente acá no se ha ido, entonces hemos adelantado. Lo que sí vamos a hacer es tomarnos el feriado para descansar, porque Sí. nunca tomamos vacaciones y lo vamos a hacer. Tamara, buenos días. Cuéntame tu impresión acerca de precisamente esto. Apagones que incluso nos vienen a decir que es gracias al bienestar ciudadano. Ay, es inadmisible y es increíble además como un país, una ciudadanía maltratada por los últimos gobiernos, ya está acostumbrada a esto, ¿no? A que te arrebaten los derechos, te arrebatan el derecho de contar con un servicio que es la electricidad. No, no es Imagínate. nada pequeño, no es nada menor. Además, es algo que ya lo vivimos, que ya lo sufrimos como país. A ver, yo estudié con velas. Yo tenía que Ya. tener muchísimo cuidado con las velas y los libros y las notas y los papeles, porque, claro, en los años 90 sufrimos estos apagones. Yo viví la hora Sixto, La hora y yo me sí. acuerdo que a esa edad yo sentía mucha frustración porque no entendía cómo era posible que en mi país, o sea, ¿cómo podríamos ser tan maltratados y tan normalizadas estas cuestiones de no tener ni siquiera los servicios básicos para poder vivir con dignidad, como la luz, el agua, el alcantarillado, la comunicación? Finalmente, cuando empezaron a construirse todas estas hidroeléctricas y se acabaron los apagones y veíamos lo que veíamos, Claro. yo me sentía orgullosa y dentro de mí decía, o sea, sí ven, sí es posible. Sí se Ujú, puede, sí es posible vivir con ujú. dignidad, sí es posible tener un país, una sociedad que no tenga que sufrir apagones por decisiones o por falta de decisiones de los gobernantes o porque por ahí existan intereses que van más allá de garantizar los derechos a la gente. Y ver esto, Nelson, yo compartí acá y les decía, bueno, hay apagones y la gente como que no entiende y no comprende y dice, pero ¿cómo es posible que la ciudadanía permita apagones? ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Y yo pues es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer y no les importa básicamente arrebatar este servicio que además, Nelson, no solamente afecta la vida de la gente por la incomodidad, afecta a los negocios, afecta a Claro, la afecta a productividad, todo. afecta absolutamente todo. Y lo que más zozobra me da es que, claro, más allá de las quejas, no pasa nada. No Mm, pasa nada y como que pegue nomás gobierno, quite nomás gobierno, porque así mismo toca. ujú. Y eso, digo, a veces incluso dentro de la representación de las dignidades que hemos visto, de los políticos que hemos seleccionado, siento también que no pasa nada, ¿no, Tamara? No sé si sientes esta misma percepción de, por ejemplo, tanto yo molesté la semana pasada con el asunto de que Novoa no se manifestaba por los apagones, mataron a un concejal acá en Yaguachi, mataron aquí un concejal, y así muchas cosas terribles, la delincuencia, qué sé yo, y veíamos un presidente que no se manifestaba. Y hubo gente que decía, Nelson, no, déjalo trabajar, ¿por qué lo molestan? Pobrecito, ni siquiera se sienta. Pero resulta que ya empecé pues, a ver en Ecoavisa, en Expreso, la misma situación. ¿Qué pasa con Novoa y su silencio? ¿Por qué Novoa tiene demasiado silencio? Tamara, ¿cuánto afecta el silencio de los políticos? Incluso, a ver, afecta todo, tanto lo que hablan como lo que callan. El silencio es una herramienta poderosa de comunicación que se dice tanto sin decir nada. Los silencios comunican y comunican certeramente muchas cosas. El problema es que cuando no verbalizas o no comunicas o no informas o no te posicionas o no pones en palabras tus posicionamientos, tus reflexiones, tus propuestas, más aún cuando no respondes,
a tu rol como gobierno, que es rendirle cuentas a tu mandante, que es el pueblo, o que va a ser el pueblo, Ajá. estás diciendo mucho. Estos silencios de Daniel Noboa pues han sido interpretados, analizados. A mí me parece que va un poco de la mano con lo que es él y con lo que ha sido su campaña. El no decir nada para no comprometerse, Nelson, Claro. porque cuando hablas, cometes errores, yo cometo errores, todos pues, somos personas humanas imperfectas. Lo importante es poder reconocer esos errores, enmendarlos y poder clarificar o reajustar o inclusive, no sé, sostener lo que has dicho. En política, muchas veces los gobernantes cuando dicen algo se creen que en esa verdad hay que sostener absolutamente toda la estructura, así sea mentira, así sea que la realidad demuestre todo lo contrario. Eso nos ha Ujú. pasado con Guillermo Lazo. Yo veo que este silencio de Daniel Noboa más que cautela, más que miedo, más que inclusive un acto supremo de cobardía cuando vas a ostentar un poder, va mucho de la mano con lo que él ha sido como candidato, inclusive como asambleísta durante la campaña, es de no hablar, no comunicar claramente como para no permitir la Claro. posibilidad de que malinterpreten, utilicen o inclusive que comprometa la palabra, porque cuando como gobernante hablas, estás comprometiendo tu palabra y estás poniendo en tela de juicio tu palabra, tus ofertas, y yo creo que eso nos va a indicar, ojalá me equivoque, que el gobierno que vamos a tener en este año y medio de Daniel Noboa va a ser un poco lo que yo te decía la otra vez, Guillermo Lazo versión 2 o Moreno versión 3. No Ujú. va a cambiar nada, no va a haber ningún De hecho, no se cambio siente, ¿no? estructural. No, y la apatía de la gente, porque eso es otra cosa, la apatía de la gente de ya haber la palabra gubernamental, presidencial, desde Lenín Moreno hasta atravesando Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa, no importa, no es imperante. Y otra cosa, Es Tamara, una, ¿y qué pasa con la gente que, es verdad lo que tú dices, no importa, pero qué pasa con ese bloque de personas ecuatorianas que tampoco les importa? O sea, me preocupa eso, porque parece que estamos divididos, ¿no? Estamos divididos en dos partes, dos partes. La parte que sí le importa, que el presidente hable, se manifieste, así sea que se equivoque, y la otra parte que tal vez es la que votó por Noboa, que dice, ay, ya, qué fastidio, déjenlo, si no quiere hablar que no hable, yo estoy tranquilo, yo sigo trabajando, yo sigo ganando, yo sigo bien. Estamos realmente partidos, Tamara, entre estos segmentos de no necesito al Estado, estoy muy bien con mi negocio, mi trabajo y me vale tres atados lo que ocurre en la realidad nacional, que créetelo, que hay gente que definitivamente no le importa la realidad nacional. Yo conozco amigos, yo soy incluso, podría decir, comediante, porque tú has ido a ver uno de mis shows y a mí a veces me golpea y yo digo, cha, no puedo hacer reír a la gente porque tengo el tema de la realidad nacional. Pero yo tengo amigos comediantes que dicen, no, a mí me vale, me importa un bledo la realidad nacional, me importa un pepinillo, mi trabajo es hacer comedia y les va bien, por si acaso, no es que les va mal, les va bien. Pero yo tengo ese conflicto. ¿Qué pasa, Tamara, con esa parte de ecuatorianos que no les importa? Yo creo que ese conflicto, Nelson, tenemos a las personas que nos importa y que tenemos conciencia de género, de justicia social, de humanidad, inclusive de empatía, de una empatía, de una solidaridad por Claro. la gente que sabemos que la está pasando mal y que la está pasando muy mal. Y la está pasando muy mal gracias a los gobiernos inoperantes y a la incapacidad y al que importismo, inclusive al odio y al descuido que gobernantes pueden llegar a tener por su propio pueblo. Y tenemos el ejemplo de Lenín Moreno y Guillermo Lazo defendiendo solamente sus intereses. Entonces yo creo que esta apatía de la gente a la que no le importa es un egoísmo y es también un estado de sobrevivencia, Nelson, porque no quiero juzgar y decirles que son malas personas, al contrario, Claro, es su no. decisión política Así es. de enterarse en esta apatía, lo único que quieren es sobrevivir, Ujú. sobrevivir en una sociedad tan conflictiva, tan violenta, tan compleja, tan dividida, que lo único que quieren es poder salir a trabajar y sostener sus familias, ganar, tener sus ingresos, vivir en su burbuja, que es legítimo vivir en tu burbuja y que te valga, como tú dices, tres atados la gente que ni siquiera tiene que comer, o la Ujú. gente que no puede acceder a medicinas, o la gente que pierde sus familiares en actos violentos extremos cuando ni siquiera tienes Estado presente en territorios del país que no te importan, que no hace parte de tu realidad, que no hace Ujú. parte de tu burbuja, entonces, ¿para qué molestarte? Ujú. Entonces, me levanto, vivo mi vida y vivo lo que me tocó. Tenía un amigo que me decía, disfruta lo que te tocó, y digo, sí, yo tengo que disfrutar lo que me tocó, pero ¿cómo hago para que no me importe el país que me parió, que me hizo ser quien soy? Claro. ¿Cómo hago yo para desconectarme de esta realidad cuando sé que hay tanta
y tanta gente que la está pasando mal y que está aceptando que eso es normal. Y mi discurso, mi narrativa es decirles, no, eso no es normal. Y no podemos permitir como Les tocó, ciudadanía vivir esto y que nos tocó y que eso fue lo que te tocó, entonces ni modo, aguanta. claro. Un poco lo que siempre digo y yo creo que esa apatía demuestra un poco también un sentido de sobrevivencia, de egoísmo y sobrevivencia. Nos decía que la pandemia nos iba a hacer mejores seres humanos y cuando estamos viendo lo que estamos viendo, Ah, tienes un montón de elementos para hacer ironía y reírnos absolutamente de lo absurdo y de lo humano y de lo doloroso que puede resultar esto cuando tenemos gente pasándola muy mal y otra gente que lo tiene todo y que no le importa nada ni nadie más que su propio bienestar.